respecto a mis grupos de práctica, yo ya les estaba mencionando, ¿no?, que ahora microbiología es algo que está bastante en tendencia. Por ejemplo, cuando hablamos de microbiología, ¿qué es lo que escuchan ustedes hablar en los medios de comunicación? Ya mi grupo con los que he tenido ya saben de qué estaba hablando el otro día. Aparte de leptospirosis, ¿qué más han escuchado ustedes? Influenza. ¿Qué otra cosa más escuchan? Que estamos también en alerta. ¿Cuál? Tuberculosis. Hace poco, el día 24 de marzo, fue el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Y bueno, nuestro país todavía sigue siendo uno de los grupos donde tenemos una alta resistencia en tuberculosis. Somos parte de los 30 países en donde tenemos multidrogo resistencia. Y nosotros, al ser personal de salud, no nos escapamos de ello, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando les hablan de microbiología, ¿qué más piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Cuéntenme, para que no se duerman, porque yo sé que ahorita están post comida, les da sueño. Claro, esa es otra de las materias que nosotros lo vamos a ver ahora, el Helicobacter pylori, y ahora está de moda. Han salido varias publicaciones en las cuales ya se sabe que el Helicobacter es causante de ¿qué? Del cáncer gástrico. Entonces, miren ustedes que nosotros microbiología lo vamos a ver en el día a día, ¿no? Ya me queda claro. Y ven, si ustedes ven en las redes sociales, las noticias que se publican, justamente hacen mención de ¿qué? De leptospirosis. En este momento estamos encontrando pues, que hay una gran cantidad de casos en las cuales vienen las personas muriendo por leptospirosis. Como les comentaba en los otros grupos, esta es una espiroqueta, cuyo tratamiento es penicilina. Entonces hay que ver por qué la gente se está muriendo. No debería morirse. Si están recibiendo un tratamiento, o bueno, si es que se hace la detección de manera oportuna, o es probable que los pacientes lleguen ya en un cuadro ya complicado, porque acá en nuestro país es bastante frecuente que las personas acudan cuando ya tienen síntomas severos, ¿no? Cuando ya están premortem, recién van al hospital, que aparecen en la emergencia, ¿no? Cuando ya no hay mucho por hacer. Todo eso nos toca evaluar. Bueno, entonces la leptospirosis es una espiroqueta que ¿de dónde viene? Viene de la orina de la rata. Y por eso que dicen que en aquellos lugares donde se han dado las inundaciones, los huaicos, el agua estancada, ahí es donde está la presencia de la ratita, ¿no? Y esta ratita en su orina está pues la leptospira. Ya estuvimos mencionando entonces la importancia que tiene en microbiología, y microbiología no es algo de ahora, es algo de la antigüedad. Se han encontrado, por ejemplo, en nuestro país momias de las cuales han muerto con tuberculosis, pero la tuberculosis que ellos tenían era a nivel de los huesos, el famoso mal de Pox. Y eso está en las momias cuando uno va a ver a los museos, cuando han ido al colegio y han visto las momias y ven ahí las causas de muerte, está ahí la presencia de tuberculosis. Si ustedes han visto las películas, ahora se nos viene Semana Santa, donde pasan todas las películas de Semana Santa, y ahí uno recapitula y recuerda ahí pasajes de la Biblia, y en los pasajes de la Biblia hablan de qué cosa, de la lepra. Y si ustedes habrán visto las películas de los leprosos, todo el mundo le tenía miedo a los leprosos, porque los leprosos se ponían una máscara y estaban todos completamente cubiertos porque decían que si lo tocabas te podías contagiar. Ahora sabemos que la lepra también es una micobacteria, es micobacteria lepra. Pero el detalle es que esta micobacteria tiene un crecimiento mucho más lento que micobacteria en tuberculosis. Y no es que porque ya toco un leproso ya me dio lepra, no. Ese contacto tiene que ser continuo por lo menos por un año. Pero ¿cuándo te va a dar la lepra? Después de 4 o 5 años. O sea, ni siquiera te va a dar de un momento a otro. Va a pasar bastante tiempo para que se desarrolle lepra. Lepra, ¿tenemos en nuestro país? Claro que sí, lo tenemos en el norte del país. Amazonas, por ejemplo, Iquitos son lugares en donde hay lepra. Toxinas bacterianas, donde está difteria, tétanos, que por ahí alguien me estuvo preguntando por vacunas, por eso que también es importante lo que son las inmunizaciones, y nosotros como personal de salud también estamos involucrados. La sepsis, hace unos días
sepsis. Y la sepsis parte de acá, porque las sepsis son causadas por bacterias gram negativas. Entonces, estas bacterias gram negativas, como vamos a ver en la siguiente presentación, causan toxinas. Esas toxinas son las que generan una respuesta inflamatoria. Eso es lo que nosotros vamos a manejar en el día a día. Pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, en las áreas de hospitalización, ahí los vamos a ver. El síndrome de shock endotóxico producido por estas toxinas, los cuadros de diarrea. Diarrea también cuando se presenta es porque tú no has hecho una adecuada higiene de manos, no has lavado bien los alimentos o vienes de un lugar donde el agua está restringida o no tienes un acceso adecuado a lo que es los servicios higiénicos. Entonces por ahí aparece diarrea. Diarrea está en una doctora y en el 2 de mayo usted ve diarrea, no con mucha frecuencia, más se ven en los centros de salud. Ustedes van a hacerlos como todos, comenzamos siendo médico general, lo que ustedes van a manejar son hartas diarreas, hartas gripes, eso es lo que ustedes van a ver en los mucosos, en los niñitos, ¿no? Entonces, las diarreas generalmente tienen más etiología viral, no es tanto bacteriana, por eso que se está impulsando mucho lo que son también las vacunaciones contra rotavirus. Algunas otras bacterias, la famosa bacteria come carne, ya nos va a tocar en 3 clases, nos toca hablar de las bacterias gram positivas, en donde está Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes es una bacteria coco gram positiva que daña a nivel de la amígdala, ¿no? Entonces, no sé si ustedes cuando de chiquitos les decían que tienen unas amígdalas grandes y que tenían pus y que les dolía el momento de pasar los alimentos, porque esto más lo vemos en los niños de 6, 7 años aproximadamente, y ahí pudo haber estado su Streptococcus pyogenes, que lo han tenido, sino que claro, le dan penicilina y santo remedio, ¿no? Se acabó el Streptococcus pyogenes. Pero hay cepas de Streptococcus pyogenes que producen, ¿qué cosa? Glomerulonefritis. Y eso se ve bastante en adolescentes, en niños y adolescentes. Así que cuando ustedes pasen por pediatría, siempre van a encontrar un caso de una glomerulonefritis post-estreptocócica. Yo tuve la oportunidad de ver hasta 4 o 5 casos en pediatría. Infecciones iatrogénicas, aquellos ni futuros cirujanos. Siempre, aunque no lo crean, los cirujanos van a estar de la mano con microbiología, porque toda muestra que me manden y haya una infección, siempre me la van a mandar para cultivo. Lo único que peleo con mis colegas, los cirujanos, es que no me ponen todos los datos. Es decir, no me ponen de dónde viene la muestra, a qué hora le ha tomado la muestra o qué hora hizo la extracción de esa muestra, porque muchas de esas muestras son intraoperatorias. Todos nos las mandan al laboratorio para estudiarlas, para identificar cuál es el germen causante de la infección. Además de ello, cuando hablamos de infecciones iatrogénicas, significa que el personal de salud no se ha lavado las manos. ¿Por qué una cesárea, que es una cirugía limpia, se infecta? No debería de infectarse una cesárea. Es una cirugía limpia, no tocas intestino. No es como una apendicitis, por ejemplo, que si se rompe el apendicitis o ocasiona una peritonitis, sabes que van a salir todas las bacterias que están relacionadas en el colon. Acá no. No debería suceder eso, pero si sucede es porque no has hecho una adecuada limpieza de la piel o el personal no se lavó las manos. Es lo que pasa. Por eso que forman parte de nuestros indicadores. Y recordando las bacterias son parte del grupo de ¿quién? De las células procariotas. Entonces, aquí esa es una tabla tomada del libro de Murray, que muchos me estuvieron preguntando, doctora, el libro de referencia en microbiología es Murray, así de cajón, el libro de microbiología. Acá la facultad también lo tiene en la biblioteca, por si acaso. Dice que ustedes también lo tienen de manera virtual, ahí en PDF también lo tienen. Así que lo pueden ahí revisar y leer. Saben que algunas características, por ser una célula procariota, pues no tiene mitocondrias, no tiene aparato de Golgi, no tiene retículo endoplasmático. Si ustedes ya llevaron su biología, saben que estas organelas están relacionadas ¿con qué? Con la producción de proteínas. ¿Es así? Entonces, vamos a verlas. Y las mitocondrias que tienen que ver ¿con qué? Con el proceso de respiración oxidativa. Muy bien. Tenemos diferentes formas de las bacterias, como pueden ver ustedes ahí en la imagen. Estas formas nos van a poder diferenciar qué bacteria podría ser. Por ejemplo, cuando ustedes vayan al laboratorio del 2 de mayo y me digan, ustedes sean los internos y vayan a ver por su paciente y me dicen, doctora, he visto en el sistema
que le ha salido un hemocultivo positivo. Y dice, doctora, que estamos viendo bacilos Gram negativos. Quería ver, doctora, cuál es ese avance del laboratorio. Y como yo sé que ustedes ya llevaron microbiología, yo les voy a decir, sí, claro, son bacilos Gram negativos, que son bacterias que tienen lactosa positiva, que tiene el citrato positivo, que si se puede mover, y ustedes me dicen, ¿dónde me está hablando? Yo no me acuerdo de microbiología. Bueno, pues, si quieres preguntar por tu paciente, yo te lo voy a describir así. Entonces ya ustedes se van a imaginar, si la bacteria se mueve, es lactosa positiva, podría ser una E. coli, claro que sí, podría ser una E. coli. Pero si yo te digo que es citrato positivo, ya no es E. coli, puede ser otra bacteria. Y si te digo son colonias mucoides, es una Klebsiella. ¿Ven? Entonces ya ustedes ya se van imaginando. Ahorita cuando nos toque hablar un poquito más al respecto de esas bacterias, ahí lo hablaremos más al detalle. Pero nosotros en el día a día sí escribimos a las funciones Gram. Un liquiocefalorraquídeo, un paciente que me llega a la emergencia con un síndrome benigno, saben ustedes que tengo que hacer función lumbar. Van a hacer la función lumbar. ¿Qué tal si ese liquiocefalorraquídeo sale purulento? Y ustedes alto que van a llamar a la doctora Cucho, le he mandado un líquido purulento, ¿qué está viendo en el Gram? Ya, estoy viendo pocos Gram positivos, lanceolados. Mi clase de microbiología, ¿qué bacteria es? Esto es un neumococo. Así ya de cajón. Y si yo le digo, no, estoy viendo bacilos Gram positivos, ¿qué? Me está hablando de una contaminación, ¿no? Bacilos Gram positivos puede ser una listeria. Entonces, va a depender también mucho el contexto clínico que ustedes se encuentren con el paciente. Y entonces el laboratorio les va a dar ese alcance. Y eso todo ello es muy, muy interesante. El otro detalle que tiene la bacteria para poder diferenciar si es un Gram positivo o un Gram negativo es justamente la pared celular. Porque la pared celular tiene un componente llamado peptidoglucano. Y ese peptidoglucano está formado por la N-acetilglucosamina y el N-acetilurano. Y estos están unidos por enlaces beta 1,4. Ya ustedes ya están llevando bioquímica, ya llevaron bioquímica, entonces me entienden cuando yo hablo de enlaces beta 1,4, ¿no? Cuando estábamos hablando de los componentes, ¿qué cosa? De los glucoproteínas, porque estas son glucoproteínas que están unidas por estos enlaces. Entonces, aquí también están unidos ¿quiénes? Ciertos aminoácidos, como la alanina y la lisina. Entonces, estos componentes que se van a unir al N-acetilmuránico son los que van a fortalecer esa pared celular y van a dar lugar a la formación de la pared celular. Por eso que la pared celular es un mecanismo de defensa que tiene la bacteria. Y no solamente eso, también le da forma a la bacteria. Y por eso que muchos de los antibióticos atacan acá, destruyen a esa pared celular. Bueno, ahí tenemos las diferencias de cada uno, Gram positivas, Gram negativas. En la práctica nosotros para llamarlas de esa manera es a través de una tinción, llamada la tinción Gram. Entonces la tinción Gram, la particularidad que tiene es porque va a pintar el peptidoglucano. Entonces cuando nosotros vamos a utilizar la tinción Gram, en esta tinción Gram ustedes van a ver que uno de los colorantes con los que se maneja es el cristal violeta, ¿no? Y la safranina. El cristal violeta es el que se coloca primero, y si es una Gram positiva, como va a tener un peptidoglucano muy grueso, se va a pintar de color morado o lila. Pero si fuera una Gram negativa, el peptidoglucano es muy delgado, y cuando uno va a colocar el decolorante, se va a perder ese cristal violeta, ese color violeta, y se va a colocar el color rosado de la safranina. Por eso que nosotros vamos a ver diferencias de Gram positivas y Gram negativas. Y además de ello lo acompañamos con la morfología. ¿Ven? Entonces podemos aquí apreciar la pared celular de las Gram positivas, el peptidoglucano grueso que tiene, las Gram negativas es un peptidoglucano delgado. Esa es la diferencia, diría yo, más saltante. Otra de las cosas, de los componentes que tienen las bacterias es su núcleo. Y es un núcleo de la cual es una molécula única de ADN. Pero también tiene la particularidad de qué cosa, de tener un ADN extracromosómico. Y ese ADN extracromosómico, ¿qué va a suceder? Que va a contener a través de plásmidos, bacteriófagos y transposones. Una de las cosas que se está hablando bastante es bacteriófagos. ¿Por qué? Porque el bacteriófago es el virus de la bacteria.
sino que carga el material genético y cuando se mezcla con la otra bacteria, pone material genético a la nueva bacteria. Y bien puede generar una resistencia o bien puede matarla. Por eso que muchos tratamientos se están estudiando con los bacteriófagos. Porque yo lo que voy a hacer es inocular al secuenciamiento de la bacteria y de esa manera le malogro su secuenciamiento de ADN y destruyo la bacteria, no se forma más bacteria, la mata. Es lo que se busca ahora. Una de las formas más frecuentes de que uno adquiere la resistencia bacteriana es a través de los plásmidos. Y eso se ve en el día a día en el entorno hospitalario. Entonces, algunas características de la membrana citoplasmática de las bacterias, la doble capa de fosfolípidos, que eso ustedes ya lo llevaron en biología, ¿no? La doble capa está unido con proteínas, ¿no? La permeabilidad selectiva, tiene proteínas de transporte de los metabolitos, excreción de sustancias sintetizadas como que son las bacterias, y el cromosoma bacteriano se va a fijar a una porción llamada mesosoma, ¿no? Otra de las cosas que tienen las bacterias son la cápsula. La cápsula es un mecanismo de defensa. Las propiedades que tiene de qué cosa para poder bloquear a quién, a la fagocitosis. Y esa fagocitosis es mi primera línea de acción. ¿Quiénes son los que se van a encargar de hacer la fagocitosis? ¿Qué células? De todo lo que ustedes han llevado. Son más de la sangre. Macrófagos, ¿no? Están los macrófagos, están los neutrófilos. Por eso que cuando tenemos una infección, ¿cuáles son las células que van primero? Los neutrófilos. Por eso que ustedes cuando ven en sangre y dicen, tiene una infección, vamos a ver el hemograma, tiene neutrofilia. Y esto es lo que da que tiene una infección bacteriana. Porque son las primeras células que van a dirigirse al lugar de acción y salen hacia el torrente sanguíneo. Por eso que cuando tú valoras ello, pues no vas a encontrar altas. Entonces, y otra cosa que también tiene es que estas células llaman a unas y a otras. ¿Por qué? Porque producen ya unas sustancias llamadas interleuquinas. Entonces, las interleuquinas son las que se van a ir llamando, son señales que van a llamar a todas las células para que vayan a ese lugar y puedan atacar al germen. Pero si este germen tiene cápsula, impide eso. No le hace nada a mi pobre célula. Pobrecitas, no pueden hacer nada. Por eso que se activan otros complementos, otra cascada, como la cascada de complementos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la cápsula que más tiene? Polisacáridos. Pero la del Bacillus anthracis, el famoso anthrax, ya vieron la película de la tragedia de Pasteur. ¿Todavía no la han visto? Uy, Dios mío. Ahí hablan del anthrax. En la traducción de la película dice cólera, pero no es cólera, es anthrax. Y en la película ustedes lo que van a ver en el microscopio y se evidencia ahí son las esporas. Por ejemplo, también las famosas placas dentales, cuando no se lavan los dientes. De verdad que a mí me desespera cuando la gente tiene mal aliento, de verdad, porque se siente clarito el mal aliento, ¿no? Entonces, no se lavan los dientes ustedes y no se forma ahí todo un sarro, no se forma ahí de color amarillo alrededor de los dientes, que luego cuando van al odontólogo le hacen llorar porque le están sacando toda la placa, y esa placa es una bacteria. ¿Y cómo se llama la bacteria? Streptococcus mutans. Esas bacterias que tenemos en la cavidad oral, y por si acaso no es que me quiera asustar, ahora van a andar todos con su cepillo y su pasta dental seguro. Todas las bacterias que están aquí en la boca pueden hacer que nos genere, ¿qué cosa? Endocarditis. Cuando un paciente tiene endocarditis, ¿qué cosa es? Una vegetación que aparece en el corazón, ¿ya? El cardiólogo o mi cardiovascular, mi cirujano cardiovascular, lo primero que dice es interconsulta odontología, que le vean la boca a ver si tiene placa bacteriana, porque por ahí pueden estar las bacterias que pueden haber ocasionado los cuadros de endocarditis. Así que sí es importante la salud bucal, claro que sí. Entonces muchos no le prestan atención. A mí me desespera, yo que voy en el tren, cuando escucho a la gente hablar y con ese olor a aire, y encima con calor, el mal aliento se siente muy fuerte. Así que ya saben, ya saben. Así que esa placa dental son bacterias. Y esas bacterias son las que se tienen que sacar. Por eso que es importante la higiene, el uso del hilo dental y todo ello. Bueno, y la clase de odontología también te pasa. Otra de las cosas que tienen las bacterias cuando tienen cápsula es que son mucoides.
Y ya les venía mencionando el ejemplo de quién, de Klebsiella. Klebsiella tiene esa característica. Mucoide, como el moco, cuando ustedes lloran no le destila la secreción nasal, no sale de color transparente, así mucoidea. Igualitos se ven las colores de mucoide. Ya lo vamos a ver en la práctica. Para que una bacteria se mueva, ¿qué debe tener? Flagelos. Pero esos flagelos pueden tener diferentes formas de distribución. Hay bacterias que tienen un solo flagelo, que se llama monótrico o lofótrico. Lofótrico que tiene para un solo lado, anfítrico que tiene para ambos lados, y perítrico, como en la imagen. Este es el caso de la E. coli. La E. coli que se mueve bastante, ahí está. Es un ejemplo. Aquí ustedes ven antígenos, que los flagelos también tienen sus antígenos, que es el antígeno H. Esto lo utilizábamos antiguamente en una prueba de laboratorio llamada aglutinaciones febril, no sé si las han escuchado. Actualmente ya no se usa porque da mucho falso positivo, falso negativo. ¿Para qué caso lo utilizábamos? La famosa fiebre tifoidea. El niño venía con un cuadro de fiebre, hecho diarrea, comió por ahí huevo, mayonesa, dudosa procedencia, entonces hay que descartar fiebre tifoidea. ¿Y qué le hacían? Sus aglutinaciones febriles. Y las aglutinaciones febriles, ¿qué cosa era? El antígeno H, que es el flagelar, y el antígeno O, que es el somático. Eso era lo que se detectaba. Pero ¿cuál es el detalle? Que las enterobacterias, o los enterobacteriales, que ese es el nombre correcto ahora, toditas tienen antígeno H y antígeno O. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar si lo que estás viendo es una fiebre tifoidea o no? Por eso que decían que había muchas reacciones cruzadas con otros enterobacteriales. Porque ¿de quién estamos hablando cuando le digo fiebre tifoidea? Salmonella typhi. Y es un enterobacterial. Acá está mi famosa espiroqueta, la leptospira que está de moda, que todo el mundo sabe que habla. Ahí está. Esta es la forma de la espiroqueta. ¿Quién más es espiroqueta? Ya adelantándome en nuestra clase de enfermedades de transmisión sexual, treponema pallidum. ¿Y por qué menciono treponema pallidum? Porque es una de las enfermedades de transmisión sexual que ha ido incrementándose mucho en los últimos años. Hasta en las gestantes estamos viendo sífilis congénita. Yo le decía a mis residentes que yo cuando fui residente nunca vi una gestante con sífilis. Ahora vemos con tanta frecuencia gestante y recién nacido con sífilis. Que no tienen la culpa, ¿no? Porque la culpa es de la madre, que se contagió, etc. El bebé no tiene la culpa, pero bueno, lo adquiere. Lo adquiere y porque no recibe el tratamiento de manera oportuna, o porque la gestante no va a hacer sus controles o sus chequeos. ¿Qué es lo que pasa acá bastante? La piliofimbria. Una de las cosas que tiene piliofimbria es esto, que tiene una participación a nivel sexual porque se va a encargar de transferencia del material genético, su famoso plásmido F, en el proceso llamado conjugación. ¿Se acuerdan hace un momento que les mencioné la película de Pasteur? Ahí está. Esto es lo que van a ver ustedes, son las esporas bacterianas. Las esporas son un mecanismo de defensa que tienen cierto grupo de bacterias como Bacillus y Clostridium, ¿no? Tienen tres formas. Puede ser terminal, que se ubica en la parte final, puede ser central o puede ser también subterminal. Puede adquirir cualquiera de las tres formas, ¿ah? Hemos tenido oportunidad de verlos en dónde, en las heces de los recién nacidos. Ellos tienen bastante lo que es Clostridium. Pero no vayan a pensar, doctora, ya le está dando teta, no se va a morir el bebé. No. Es colonización. Por si acaso. Despierten a su amigo que está durmiendo rico acá. Hola. ¿Cómo estás? Cansado. Dios mío. Si yo trabajo, yo me levanto de las 5 de la mañana. Le digo a mis alumnos, yo duermo a las 1 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana porque tengo que ir a trabajar a las 8 de la mañana al hospital hasta las 2 de la tarde, atender las consultas, atender las renegadas de mi personal, las quejas, los reclamos y todo, porque aunque no lo crean, atender quejas cansa. Cuando ustedes vean pacientes, en algún momento van a decir, ya estoy ya pegando, no quiero ver más pacientes, me van a decir eso, se van a acordar de mí, El almuerzo también, ¿no? La María Calina, dicen, no, coño, pero esos chibolos, yo le digo, ustedes parecen mis hijos ya. A ver, ya podrían ser mis hijos. Yo ya estoy en la más del doble de ustedes y miren, todavía tengo que estar así agitando. Que en la noche todavía tengo clase a los residentes, 8 de la noche todavía tengo clase a los residentes, a las 10 de la noche. Ese es el ritmo de vida que uno tiene. Bueno, las bacterias, como ven acá, tenemos clasificaciones que son fenotípicas y analíticas. Las fenotípicas es lo que nosotros vamos a ver. Por eso que vamos a
ejemplo, Staphylococcus género, especie aureus, que es lo que vamos a hacer en la práctica del hisopado nasal, que les decía que vamos a volver a qué cosa, la colonización en ustedes. Ustedes van a ser los que vamos a hacer el experimento y los experimentados también, ¿no? Van a formar parte del estudio, van a ser el tamaño de muestra. En la parte genotípica, los genes de resistencia, sobre todo, porque yo quiero determinar qué mecanismo de resistencia pues tienen las bacterias. Otra de las cosas es que también ahora mucho en la parte de los virus, las identificaciones las hacemos por sus mecanismos, por la detección de sus genes, ¿sí? Un punto interesante de las bacterias es que las bacterias también necesitan vivir y necesitan alimentarse. Y para poder alimentarse, pues pueden obtener la fuente de energía, ¿no?, a través de la oxidación de moléculas orgánicas e inorgánicas que lo convierten bajo ¿qué? En ATP, que sucede como nosotros también consumimos todas nuestras células al final, todos nuestros procesos se convierten en ATP. Por eso que ustedes llevan los ciclos de Krebs, les enseñaron, les explicaron, dijeron miren las enzimas, miren los cofactores, etcétera, 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 ¿no? Se acordarán, ¿no? Todavía el ciclo de Krebs. Ya se olvidaron del ciclo de Krebs. Dios mío. ¿Se acordarán de la glucólisis? Por lo menos. Acá su compañero más sincero me dice, no, doctora. Les recuerdo que eso sí lo deben de recordar porque muchos de los procesos de infecciosas están relacionados con glucólisis. Cuando hablemos de casos de meningitis, ustedes van a decir, ¿por qué tiene poca glucosa mi muestra? Porque la bacteria la ha consumido toda y eso es un proceso de glucólisis. Interesante. Bueno, las bacterias también necesitan de oxígeno, por eso que, no todas, por eso que hay bacterias que son aerobias, hay bacterias que son anaerobias y son algunas también anaerobias facultativas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando ustedes tengan un paciente con sepsis, se les pide los hemocultivos. Y esos hemocultivos se solicitan hemocultivos aerobios y anaerobios. Y para eso, nosotros como médicos debemos saber cuál es la sospecha del germen que le está ocasionando la sepsis a mi paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene mucho tiempo hospitalizado, le he metido la bomba de antibióticos, hasta le metí lo más potente que es la colistina, y sigue haciendo fiebre, por ahí está el descarte de que puede ser un hongo. Y si es un hongo, puede ser una cándida. Y si es una cándida, la cándida no me va a crecer en un frasco anaerobio, porque las cándidas son gérmenes aeróbicos. Entonces solamente voy a tener que decir al laboratorio, quiero solo frascos aeróbicos, porque mi sospecha es una fungenia. O que tú me digas, doctora, estamos sospechando por una infección por un neumococo, que ha hecho un cuadro de una meningitis, que estamos observando que al parecer es por neumococo y queremos tomarle los hemocultivos. En ese hemocultivo, porque el neumococo es una bacteria anaerobia facultativa, sí va a crecer en los dos frascos, tanto en el frasco aerobio como en el anaerobio. Entonces hay bacterias que tienen ese comportamiento. La vía de la fermentación, ven como yo les contaba, la glucosa. Entonces la glucosa también, esta finalmente se convierte en la vía anaerobia bajo la forma de lactato. ¿Recordarán bioquímica? Por lo menos se acordarán, porque en bioquímica, ¿en qué momento ustedes producen lactato? ¿Cómo? No, nada. En la actividad física, ustedes no salen a correr, nada en las mañanas, ni al parque salen ahí, no caminan cuando vienen acá a la universidad. Por lo menos el trecho de Benavides para acá ya están caminando algo, ¿no? Por lo menos algo de actividad física están haciendo. Recuerden que nosotros tenemos que estar así en forma activa, siempre hay que estar constantemente caminando. Y cuando ustedes están caminando, ninguno de acá participa en los 5K, los 10K, no van a esas maratones, hay un montón de gente. O es que es la moda, la tendencia que todos dicen, o son influencers que dicen acá, mira, runner, yo aquí corriendo, te toman su foto, toman su medalla y toda la cosa, ¿no? ¿No? ¿Ustedes no hacen eso? Qué bueno, qué bueno. Entonces, no son tan tiktokeros, ¿no? No son tan tiktokeros, pero de verdad, porque ahora todo el mundo publica todo, ¿no? Estoy corriendo acá, mi 5K foto, y no se ponen en serio. Bueno. Sí, cuando ustedes hacen actividad física, llegan a esa situación de anaerobiosis. Y por eso se produce el incremento del lactato. Y el lactato es lo que los lleva a calambres. Si ustedes no juegan fútbol, los chicos no juegan fútbol, no calientan
calambre de ahí de baja, lesionado el pobre chico, ¿no? Un esguince por ahí, o fractura, termina con la fractura del cuerpo. Pero a los hombres les gusta, son bien masoquistas, ¿no? Se lesiona pero siguen jugando todavía, no les importa. Bueno. La temperatura, las bacterias también tienen diferente comportamiento. Nuestra temperatura corporal está alrededor de los 36 grados. Y a la bacteria le encanta esa temperatura, por eso que cuando una bacteria ingresa a nuestro cuerpo, claro, las patógenas, les encanta porque se van a desarrollar muy bien. Ese grupo de bacterias se llaman bacterias mesófilas. Todas esas son las bacterias que más nos ocasionan las enfermedades, las infecciones. Y a la bacteria le encanta porque nosotros terminamos siendo su caldo de cultivo para ellas. Somos fuente de alimento, porque nosotros tiene todas las proteínas, tiene toda la glucosa, entonces la bacteria se va a desarrollar bien, por eso crece. Y lo que yo hago en mi cultivo es eso. Le pongo glucosa, le pongo proteínas para que pueda crecer, porque lo que yo quiero es identificar cuál es la bacteria que le está ocasionando la enfermedad del paciente. La mayoría de las bacterias son patógenas y virus, excepto quienes: Pasteurella pestis, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter jejuni, que necesitan estar a 42 grados centígrados. Campylobacter es bastante frecuente en las diarreas en los niños. Y a 29 grados, Bartonella bacilliformes. Algunas características de las bacterias que les encanta el oxígeno, por ejemplo, las aerobias obligadas, Acinetobacter pseudomonas, que son bacterias del entorno, son bacterias que las tenemos con bastante frecuencia en la comunidad. Pseudomonas le encanta el agua. No sé si ustedes tienen familiares postrados que están en cama o que tienen algún dispositivo como un tubo de traqueostomía. Cuando tienen estos tubos de traqueostomía sale una secreción verdosa. Y esa secreción verdosa no es porque ya se está muriendo el paciente, sino que ya está colonizando bien pseudomonas. Microaerófilas, la bacteria Listeria monocitógenes. Anaerobias facultativas, ahí tenemos a las enterobacterias, los estafilococos, estreptococos, y anaerobias, que son anaerobias estrictas como Clostridium. El Clostridium que más nos ocasiona las infecciones en el entorno hospitalario es Clostridium difficile, que ustedes le meten una bomba de antibióticos al paciente y después les da diarrea. Ustedes dicen: ¡oh, el paciente tiene diarrea, tiene otra infección! Claro, tú mismo lo has ocasionado por los antibióticos que le das al paciente. Eso es el Clostridium difficile. Como les venía mencionando, importante la toma de muestras de hemocultivos. El hemocultivo es la prueba de laboratorio que nosotros utilizamos para la identificación del germen. Hace un momento les dije que han salido las nuevas guías de lo que es diagnóstico de sepsis, y ahí está. Entonces yo necesito un hemocultivo anaerobio y aerobio. Bueno, un poquito acerca del crecimiento de las bacterias, y aquí lo podemos ver. Acá tenemos el crecimiento que comienza desde una etapa de latencia. Una etapa de latencia, una etapa exponencial, estacionaria, y luego viene la etapa de la declinación. Por si acaso los tiempos son variables, porque yo me acuerdo que hice una pregunta de examen y me dijeron: doctora, pero usted puso que estaba a las 12 horas, ¿eso significa que ya está en estacionario? No podemos decir en qué etapa está. Pero lo que sí podemos decir es que cuando se está desarrollando la bacteria, acá tienen para leer todo esto, cuando está creciendo aquí la bacteria, esta es la manera exponencial. Ahora, esta es una imagen de un hemocultivo en el laboratorio y está describiéndome la curva, latencia y exponencial. Aquí cuando sale en exponencial, el hemocultivo da positivo, porque acá ya me está diciendo el equipo: oye, aquí ya está creciendo una bacteria, sácale. Hazle gram, fíjate qué cosa es, y avísale al médico, porque eso es lo que me está diciendo ahí un hemocultivo cuando crece. Y ustedes dirán: ¿y cómo detecta el hemocultivo? Porque las bacterias producen CO2, entonces ese CO2 es detectado por el equipo. Entonces cuando ve CO2 en el frasco, automáticamente dice: hay crecimiento de bacterias, y por eso sale también la curva. Ahora, lo correcto es que también miren acá, recién acá a las 12 horas está dando la posibilidad. Estos frascos que son automatizados, ya desde las 2 horas uno puede ver crecimiento. ¿Por qué creen ustedes que no se ve crecimiento desde acá? Ha pasado casi 12 horas que recién está desarrollándose la bacteria. Puede ser porque me han mandado el frasco de manera tardía. ¿Qué pasa si es un familiar de ustedes? Dios no quiera, pero al final todos terminamos en el hospital por una u otra enfermedad. Claro que unos van a ser
más graves que otros. Pero ¿qué pasa si uno tiene una infección en el hospital? Y esa infección es una bacteria. Y tú vas a pedirme un hemocultivo. Y tú quieres que ese hemocultivo crezca lo más rápido posible para que le puedas dar el tratamiento correcto. De hecho, que le vas a iniciar tratamiento antibiótico, que le vas a dar un tratamiento empírico, hasta que sepas la bacteria final. Pero la bacteria final no crece rápido, también toma sus horas. Entonces, cuando nosotros esperamos este tiempo es porque el frasco de hemocultivo estuvo mucho a temperatura ambiente. Debió haberse colocado en el analizador. El analizador es un incubador. Entonces, aquí es lo que ha pasado. Para que vean ustedes. Y ustedes cuando ustedes dicen que no van a tomar esas muestras, porque esa muestra lo toma la enfermera. Pero muchas veces ustedes porque dicen, no, es mi paciente, ya, traten de hacerlo lo más pronto posible, ¿no? De que una vez tomadas esas muestras, llévenlas de inmediato al laboratorio. No lo dejen esperar, porque si no va a suceder esto y nos va a demorar mucho el tiempo para la identificación de la bacteria. Después me echan la culpa mía, después dicen, el laboratorio no detecta la bacteria, el laboratorio se demora la vida, no me dice qué cosa es, mi paciente tiene una infección bacteriana y no me dice qué cosa tiene. Entonces, cuando la culpa no es del laboratorio, la culpa es de la persona que toma la muestra y no lleva esos materiales de inmediato para que puedan ser procesados. ¿Ven ustedes? Que el tiempo de generación de la bacteria, que lo vamos a ver en la fase exponencial, es muy variable. ¿Ya? En la fase exponencial, ¿dónde lo vemos nosotros? En la placa. Cuando vean ustedes las placas Petri, las colonias, significa que es una bacteria en fase exponencial. Finalmente, para hablar de genética bacteriana, hace un momento les mencioné estas características que tiene el ADN extracromosómico, bajo la forma de plásmidos, transposones y bacteriófagos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, también las bacterias tienen ciertos cambios, pero esos cambios generalmente pueden darse de manera espontánea, pueden darse de manera brusca a través de mutaciones. Esas mutaciones son transmisibles, ¿no? Son inestables, pueden ser, algunos mencionan que también pueden ser reversibles, ¿no? Porque si yo le meto ahí un bacteriófago, todo cambia. Porque el bacteriófago lo que va a hacer es inocularme una parte del secuenciamiento de esa bacteria y me lo va a cambiar completamente. Entonces, ahí tenemos las características de las mutaciones que pueden ser espontáneas, que pueden ser de tipo inducidas. En cuanto a la transferencia genética, tenemos ciertos tres mecanismos: la transformación, la transducción y la conjugación. Hace un momento yo les mencioné que el plásmido estaba en el proceso de la conjugación. La transformación, eso lo vamos a ver, por ejemplo, en aquellas bacterias como aquellas que tienen la capacidad de tener cápsula. ¿Quién tiene cápsula? Neumococo. Lo que hace es su ADN, que es exógeno en la superficie de la célula bacteriana, se va a poder unir. Y se van a unir bajo la forma de pequeños fragmentos. Y de esa manera, estos fragmentos se van a unir ¿con quién? Con su genoma. El otro modelo, que es la transducción, esto es a través de quién? Del bacteriófago. Este es el bacteriófago. El bacteriófago es el virus de la bacteria. Tiene fragmentos de ADN, toma los fragmentos del ADN de esta bacteria, los lleva hacia otra bacteria y ahí se mezcla el material genético. Una vez que la bacteria se muere, se libera el bacteriófago y puede llegar hacia otra bacteria cargando el material genético y ya lo combina. Eso es el proceso de la transducción. Y la conjugación es esto, a través de su pili. El pili sexual, acá está, en donde pasa ese componente del plásmido F, que quiere decir de fertilidad. ¿No? Bueno, recordando un poquito, eso es una de las publicaciones que nosotros hemos hecho en el hospital de un casito de una bacteria muy rara que se llama Miroides. Y llegó eso, es un paciente que era de la calle, era un indigente, que no sabía que era diabético, como pueden ver ustedes, y tenía esta lesión, y llegó con fiebre, ¿no? Entonces, al inicio llega la fiebre, pero después este paciente hace otras complicaciones más, lo operan, pero como ya se estaba descompensando en los hemocultivos, se solicitan y le encontraron los bacilos gram negativos, que se identificaron que eran miroides, ¿no?
y ahí ustedes pueden ver algunas características. No se sabía que este paciente era diabético y que manejaba una glucosa alta cuando llegó a la emergencia, ¿no? Desgraciadamente este paciente falleció. Pero ¿cuál es el detalle o la moraleja de todo esto? Que pudimos aislar una bacteria rara, una bacteria que estaba generándole la resistencia, y miren que le tenía resistencia casi todos los antibióticos, pobre paciente. O sea, ¿qué antibiótico te quedaba darle a ese paciente? No tenías muchas opciones de tratamiento para este paciente. Entonces ya sabíamos que el pronóstico iba a ser malo, ¿no? Ya está. Otra de las cosas que sucede con las bacterias es que nosotros interactuamos con ellas. Y hace un momento yo les había mencionado que nosotros tenemos bacterias por todos lados, en la cavidad oral, en las fosas nasales, en el intestino, ahí habitamos con todas las bacterias. Por eso dice que tenemos esta interrelación de huésped-microorganismo, ¿no? Y muchas de ellas forman parte de la microbiota y son, ¿qué cosas? Saprofitas, porque ellas nos van a proteger. Muchos estudios se vienen haciendo acerca de quién, de la microbiota, porque son bacterias que están en el colon. Y miren ustedes toda la cantidad de bacterias que tenemos. ¿Ven? Una gran variedad de bacterias. Entonces, y muchas de las bacterias que están a nivel de la microbiota del colon que se vienen estudiando, hay una determinada cantidad por porcentaje se describe. Si alguna de esas bacterias se altera, lo que va a suceder es que por otro está relacionada con la aparición de enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, enfermedades renales crónicas, hasta los desórdenes cerebrales, que eso es algo que ahora en estos últimos años hemos estado viendo más. Yo no veía mucho Alzheimer, ahora estamos viendo más Alzheimer y se está viendo en edades más tempranas. No los estamos viendo, uno siempre decía, sí, la pérdida de memoria, un viejito de 80 años, ¿no? Pero lo están viendo personas de 60 años, que es muy raro, pero ya lo estamos viendo. Entonces, mucho de ellos se está relacionando con que puede ser con nuestros estilos de vida, el estrés, por ejemplo, las situaciones de estrés, pueden alterar de toda esta microbiota, nuestra alimentación. Entonces, la alteración de la microbiota es lo que puede dar lugar a la aparición de enfermedades. ¿Ven? Entonces ya nosotros decíamos que la importancia médica que tiene la microbiota es que nos va a desarrollar la inmunidad. Hay un estudio, por ejemplo, que menciona a los bebés. Han comparado con bebés que están en la ciudad, en donde la familia, no sé si por acá habrá sucedido eso, a ver, recordarán, donde la familia, los papás, mamá, tenían todo lo que es extrema limpieza, ¿no? Entonces pasaban a todo lejía, todo estaba con lejía, todo era recontra limpio, ¿no? El bebé recontra limpio y nunca fue, por ejemplo, al campo. Va a llegar un momento que ese niño lo vas a llevar al campo, donde tendrá 3, 4 años y el niño va al campo y le da todas las alergias, porque nunca estuvo en contacto con ese alérgeno. No sé si por aquí hay alguien así. O los niños que están en el campo, porque a veces los niños del campo, que están en el campo, que están a temprana edad en contacto con los animales, en contacto con el pasto, todo ellos no se enferman. Porque ellos están en contacto a temprana edad con ese alérgeno. Entonces había estos estudios que hablaban de esa extrema limpieza. O sea, tampoco nos debemos ir tan al extremo, ¿no? Siempre pasa cuando los padres son primerizos, todo lo ven extremo, un poco más ya esterilizas todo, ¿no? Porque dicen, no, que el niño se me va a enfermar, no quiero que se le meta ninguna bacteria, nada. Pero también eso puede generar en un futuro cierto daño. ¿Por qué? Porque no está teniendo contacto con el alérgeno. Porque el alérgeno lo que hace, ¿qué cosa? Que no puede producir, ¿qué? Anticuerpos, ¿no? Finalmente y los anticuerpos son los que a nosotros nos van a proteger. Que eso es lo que hace ¿quién? La vacuna. Cuando nos vacunamos, nos ponen ahí una parte del componente de la bacteria, del virus, para que mi sistema inmune se active y produzca los anticuerpos. Y esos anticuerpos me van a proteger de un futuro de las posibles infecciones que yo pueda adquirir, ¿no? ¿Ven? Evita la colonización de bacterias patógenas, contribuye con la digestión de los alimentos, mis bacterias que están en el colon. Mis bacterias que están en el colon sintetizan vitamina K e y B12. ¿Para qué sirve la vitamina K e y B12? Ya ustedes llevaron bioquímica ya. Nada
Uy, Dios mío, voy a hablar con la profesora Cecilia. La profesora Cecilia, los chicos están perdidos en bioquímica. ¿Qué hace la vitamina K? ¿Cómo es llamada la vitamina K? ¿Nada? Es la antihemorrágica. La vitamina E es un antioxidante. Las mujeres debemos saber bien eso, porque la vitamina E nos ayuda pues, para bajarle las arrugas, para mantenernos más jóvenes, y es un buen antioxidante, muy buen antioxidante la vitamina E. Por eso que muchos consumen hasta vitamina E en cápsulas. ¿Qué más? ¿Y la vitamina B12? ¿Qué genera la vitamina B12? Esa es pregunta clásica de exámenes. Ya, tiene que ver con la parte de la síntesis del ADN, ya. Pero ¿qué más? Su deficiencia, ¿qué produce? Anemia megaloblástica, así es, anemia megaloblástica. El clásico cuadro clínico, adulto mayor, 70 años, que viene con diarrea, que tiene síntomas como dolores tipo hormiguero, en miembros superiores, inferiores, ¿no? Que tiene la lengua depapilada, ustedes y lo ven pálido, ¿no? Entonces, ya tiene anemia, ya, de inmediato, su hemograma, ¿qué vas a ver en el hemograma? Macrocitosis, ¿no? Hematías gigantes, ¿no? Y de ahí dice, voy a pedir la vitamina B12, le encuentro la vitamina B12 baja. ¿Por qué tiene vitamina B12 baja? Porque probablemente no está teniendo una adecuada síntesis. Entonces, ¿qué tienes que hacerle? Una colonoscopía, una endoscopía, para ver dónde está el problema. Si es un problema de que no se está absorbiendo, o es que no estoy formando mi factor intrínseco para que se pueda absorber la vitamina B12. Y ahí está el diagnóstico, pues, ¿no? Clarito, clarito. Bueno, ya nosotros también hemos descrito acá que tenemos dos tipos de microbiota, una microbiota residente y una microbiota transitoria, ¿no? Que ambos casos nosotros pues, sobre todo con la microbiota residente que está ahí, que dice que son bacterias que están presentes en una zona determinada, porque esas son las que nos van a proteger de los patógenos. Cuando hagamos la práctica del exudado nasal, a todos nos va a salir bacterias. Nadie me va a decir, no, doctor, no me ha salido. No, si no te ha salido porque has tomado mala muestra. Pero a todos nos van a salir crecimiento de bacterias y nos va a salir estafilococcus. Sino que ahí vamos a diferenciar quiénes tienen aureus y quiénes tienen los otros estafilococcus. ¿Y por qué dirán ustedes? No es que el que le salga aureus ya se va a morir. No se va a morir de infección por aureus. No es eso. No quiero alarmarlo. O sea, no quiero que después digan, doctora, papá, mamá, la doctora me ha dicho que tengo aureus, me voy a morir. No, eso no va a pasar. Eso significa que tú estás colonizando aureus, pero sabes que tú sí debes tener en cuenta que tus medidas de bioseguridad sí deben ser estrictas. Para todos debe ser lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que mi bacteria puede ocasionar una infección a aquel paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión. Eso es lo que va a suceder. Yo debo tener en consideración esto. Tenemos las microbiotas transitorias, que son las que pueden quedarse de forma casual, ¿no? Los famosos portadores sanos. Por ejemplo, un portador sano puede ser las personas que tuvieron infección por una salmonela, la salmonela entérica. Después que se han recuperado del cuadro, ya no tienen diarrea, en sus deposiciones todavía se puede encontrar la bacteria y ya no tiene cuadro clínico. Entonces, eso se llama un portador sano. Puede todavía eliminarlo. Y vamos a ver con varios microorganismos que va a suceder ello. Pero hay situaciones en las cuales este patógeno terminará ocasionando una enfermedad, porque va a burlar todos los mecanismos de defensa que tiene el huésped. Por eso dice ahí, produce daño. A eso le vamos a llamar la patogenicidad bacteriana, y esa patogenicidad bacteriana va a depender mucho de qué cosa, de la especie de germen. Y finalmente lo que va a ocasionar es la virulencia. Pero ello también va a depender del huésped. ¿Qué pasa si esto le sucede a un paciente inmunosuprimido? De hecho, que el cuadro clínico va a ser más atroz. Puede desencadenarse o puede ser hasta un pronóstico malo, a comparación de que alguien que sea un inmunocompetente. Hay infecciones que también sabemos que a un niño lo pueden matar, como hay infecciones que pueden todavía mantenerse tranquilos, pedir su cuadro clínico y avanzar. Normal. Hay otras infecciones que le pueden dar a la gestante y sabemos que pueden matar al
Entonces la bacteria va a tener factores de virulencia como la cápsula que ya estábamos mencionando, la adherencia microbiana, la resistencia a los antibióticos, que esto es lo que se habla mucho ahora, esta es la tendencia, hablar de resistencia a los antibióticos. Aquí están los tres componentes de las bacterias que hacen que sea más fácil esa virulencia, esa situación en la cual pueda generar la patogenicidad. La cápsula, que es este componente de acá, acá tenemos por ejemplo Neisseria, la Neisseria gonorrea, la tenemos también a la Klebsiella pneumoniae, que también es una bacteria que tiene una alta resistencia y cuando la hemos encontrado en los hospitales, pues ya muchas veces esas infecciones ya tienen hasta mal pronóstico con el paciente. En esta imagen de acá es para ponerle del hongo, lo vamos a ver en la práctica, que es el Cryptococcus neoformans. Miren esta imagen que tienen acá, y todo esto de acá es la cápsula. Grandota su cápsula. Las enzimas, las bacterias también tienen enzimas, ustedes son expertos en bioquímica, así que saben, y con las enzimas nosotros también nos va a permitir ¿qué cosa? Hacer la identificación de la bacteria. Las enzimas también van a generar daño a nivel de los microorganismos invasores, como mencionan acá. Shigella, por ejemplo, es una de ellas. La Shigella es la que produce la diarrea con moco y sangre. Esa es la Shigella, ¿ya? Y es terrible esa Shigella. Los niños vienen con un dolor abdominal, fiebre, que uno piensa que primero es apendicitis. Y al poco tiempo ya comienzan con la diarrea. Y las heces que salen en el moco y la sangre de Shigella. De cajón, por eso le decimos la diarrea disentérica o la disentería. Algunas bacterias como gonorrea, Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es la bacteria de las infecciones en los niños no vacunados. Con bastante frecuencia nosotros encontramos cuadros de meningitis, que desgraciadamente tienen mal pronóstico con el bebé. Las toxinas, ya les mencionaba porque las bacterias son productoras de toxinas que nos pueden ocasionar diferentes enfermedades. Sí deben de haber escuchado la toxina de la difteria y del cólera, porque en bioquímica también se hace mención, porque activan a la proteína G. ¿Se acuerdan de la proteína G en bioquímica? Receptores. Ya se olvidaron, ya me miran raro, ¿qué está hablando la doctora? Escucha, ya no se le entiende, ya. Bueno, repasen. Tienen que volver a repasar porque los mecanismos de acción que tienen estas toxinas es con la proteína G. La endotoxina, hace un momento les decía, ¿cuáles eran las bacterias más frecuentes que ocasionaban sepsis? Son las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas producen un lipopolisacárido llamado endotoxina y que forma parte de la pared celular. Y esta es la que me va a generar los cuadros de ¿qué? De sepsis. Ahí tienen la tablita para poder diferenciar una exotoxina y endotoxina. Hace un momento también les mencioné que mis bacterias tienen ciertos elementos que me van a favorecer a que puedan penetrar y a que puedan unirse muy bien al huésped, ¿no? O a quien yo le quiera hacer daño. Y eso es a través de quienes las adhesivas. ¿Ya? Entonces va a favorecer. Y lo tienen algunas bacterias, como por ejemplo las bacterias gram positivas, todas estas Staphylococcus. ¿Ven? También, ¿qué cosa tienen? Estructuras llamadas fibrillas. Sus fibrillas, pili, como la E. coli que les venía mencionando. Entonces, es algo muy característico que tienen las bacterias en sus fibrillas y ahí está la fibra. Y ahí podemos ver las situaciones en las cuales la adherencia microbiana, que es lo que sucede, ¿no? Con la adhesina a nivel del epitelio que se adhiere a los receptores y que puede terminar ocasionándome la famosa colonización. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos bacterias que nos colonizan, pero no nos hacen nada. O sea, están ahí, sí, pero en algún momento nos puede ocasionar una infección. Claro que sí, cuando yo tengo un estado de inmunosupresión. Y eso pasa en los pacientes hospitalizados. Si ustedes quieren valorar, por ejemplo, la colonización con las enterobacteriales, ¿dónde le tengo que tomar la muestra al paciente? Un hisopado rectal. Y ahí, la otra vez, hace unos años, en un hospital, no voy a decir dónde, salió que un bebé que estaba en la unidad de UCI neonatal tenía una infección, una E.
coli resistente. Y habían visto que los demás bebés contiguos también les salió la E. coli resistente, o la Klebsiella. Y la familia se alarmó, no, mi bebé se va a morir, hay que encontrar la Klebsiella, que el hospital tiene la culpa. Pero bueno, el hospital sí tenía la culpa, porque la bacteria no va a saltar de uno u otro paciente. Hubo un mecanismo de por medio para que la bacteria de este bebé que sí tenía la infección, que sí estaba malito con esa bacteria, se traslade hacia los otros bebés. ¿Y eso quién fue? El personal de salud. ¿Por qué fue? Porque no se lavó las manos. Es así la situación. Y cuando uno hizo a todos ellos, te vas a dar cuenta que es la misma bacteria. ¿De dónde partió? De este niño que estaba mal. Por eso que es importante que nosotros, como personal de salud, los médicos, hagamos una adecuada higiene de manos. En el hospital, por ejemplo, cuando nos evalúan, ¿quiénes son los que cometen más errores? Los médicos. Y nos dicen en nuestra cara, cuando tenemos reuniones, miren, sí hemos hecho la evaluación de higiene de manos a las enfermeras, a los técnicos, residentes internos. ¿Y quiénes son los que más caen? Los médicos. Incluyen los internos, residentes, todos estamos ahí igualitos. Y nos dicen porque no sabemos lavarnos las manos. Todos deben de portar ahí su alcohol gel. Su alcohol gel. Si llegan acá a la universidad, tienen acá la mano higiénica, tienen que estarse lavando la mano constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque no crean, nos tocamos la cara, nos tocamos los ojos, la nariz, la boca, y ahí yo no toca mi suciedad las manos a mi rostro, ¿no? ¿Y puedo tocar una infección? Claro que sí. Ahorita lo que yo estoy viendo bastante son norovirus. ¿Y norovirus qué cosa es? Es un virus que produce diarrea. ¿Pero por qué? Porque no te lavas las manos. Algo has tocado, pues. Algo has tocado, te has ensuciado de algo, no te lavaste las manos, comiste algo o te metiste la mano a la boca. Porque muchas veces sucede, ¿no? Otra de las cosas que hacen las bacterias son los famosos biofilms, como dice su nombre, no es una biocapa, que lo hace, por ejemplo, en los estafilococcos. ¿En qué situaciones? Cuando tengo dispositivos, los catéteres. Si yo tengo un paciente con catéter venoso central, tengo yo un paciente, por ejemplo, los pacientes que están en hemodiálisis, que todo el tiempo tienen que aportar un dichoso catéter, sí se hacen susceptibles a que puedan adquirir ese tipo de infecciones. Por eso que es importante la labor de enfermería, que le enseñen al familiar cómo debe limpiar ese catéter. Esto es un poquito para hablar de resistencia a los antimicrobianos. Esto que ven aquí se llama antigrama, que es por método de discodifusión. Y aquí pueden ver ustedes, todos los que tienen el halo grande, si yo le pongo también regla, de hecho no me va a salir sensible. A mayor halo, significa que esa bacteria, para esa bacteria ese antibiótico es sensible, porque me lo está matando. Todo lo que ustedes ven aquí, sombreadito así, todo eso es la bacteria. Y si yo tengo aquí un antibiótico, significa que aquí el antibiótico sí está actuando. Pero miren acá, aquí no está actuando el antibiótico, se ve un halo muy chiquito. Para estos antibióticos esa bacteria es resistente. Eso quiere decir que ese antibiótico no le hace nada a la bacteria. Y eso es lo que me está demostrando. Eso lo vamos a ver en la práctica también, ¿no? Otra de las situaciones que sucede con el huésped que les decía, ¿no? Para yo adquirir una infección, tiene que suceder dos cosas. O que mi bacteria sea tan virulenta, me dé una bacteria desgraciada y me mate. O que yo tenga los mecanismos de defensa no adecuados. Y uno de esos es la inmunosupresión. Y hay inmunosupresiones por ejemplo, inmunodeficiencias primarias y adquiridas. Ahorita en el hospital tenemos un casito pero de verdad una penita, porque es un joven de 25 años que le dio una infección por hepatitis B y que también le ha dado infección por Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus que se llama la mononucleosis infecciosa. ¿Cómo adquiere uno la mononucleosis infecciosa? Exacto, que se le conoce como la enfermedad del beso. Está en la saliva. Entonces, en nuestro contacto de saliva al momento del beso, ahí sucede mononucleosis infecciosa. ¿A qué edad le da? ¿Usted es la edad, candidata? De 15, 18 o 20 años. Usted está en la edad de mononucleosis infecciosa. Así que cuidado que venga con fiebre, dolor de garganta, nadie faringitis, seguro es un mononucleosis infecciosa, ya saben, ¿no? Ya les estoy avisando. Algunos pacientes, el Epstein-Barr resulta ser mortal. En este caso de este joven, hemos encontrado que le están matando todas las natural killer. Si
Si las natural killers son mis células de defensa y no las tengo, al parecer estamos encontrando que es una inmunodeficiencia primaria. Donde ahorita lo estamos estudiando. ¿Y por qué más que pensamos más en ello? Es algo genético. Porque la mamá mencionó que sus 3 hijos ya se murieron. Y se murieron por infecciones. Niño que tú tengas, que cada rato te llega la emergencia por alguna infección, debe descartar una inmunodeficiencia primaria. Eso de cajón. De cajón. Hay que pedirle de frente su inmunoglobulina, valorarlo y evaluar. Y las inmunodeficiencias adquiridas, bueno, VIH, diabetes mellitus también. La diabetes mellitus sí nos inmunosuprime. Entonces, estos son pacientes candidatos de que puedan adquirir infecciones. Cuando un diabético tiene una infección, se descompensa totalmente. ¿Qué infecciones puede tener? Neumonías y las infecciones urinarias. Es bastante frecuente encontrar al diabético descompensado con una infección. Porque acá también no debe tener algún familiar diabético, probablemente. Y desgraciadamente los diabéticos son los peores pacientes, porque saben que tienen la diabetes, pero siguen con el carbohidrato y no cambian los pacientes, de verdad. Y a veces uno dice, no puedes comer, no sal, no grasa, no carbohidrato, no azúcar, no entiende. ¿No? ¿Y qué te dice el paciente? Igual me voy a morir, te dice. Déjame que me voy a morir. Pero ya, no entiende, no entiende. Uno dice, no puede, porque después termina en la emergencia, y eso es lo que más me desespera. Que llegas a la emergencia saturada, no tienes aquí te viene tu familiar, se te descompensa el paciente, todo lo que puede pasar. Entonces, en las inmunodeficiencias podemos tener alteraciones a nivel de las células, a nivel humoral, por ejemplo, no producen anticuerpos, el sistema fagocítico y nuestro sistema de complemento. Entonces, cada una de ellas va a estar relacionada con algún tipo de infección. Por ejemplo, si es que yo tuviera alguna alteración a nivel de los linfocitos T, puedo yo tener infecciones oportunistas como criptococos o Pneumocystis gyrovesi, ¿no? El Pneumocystis gyrovesi, criptococos, ¿dónde lo voy a ver? VIH. Candidatos. Fijo. Y produce qué cosas? Cuadros respiratorios y meningitis. Deficiencias humorales, porque mi linfocito B no actúa, no me produce anticuerpos. ¿Quiénes están ahí? Puedo tener infecciones por bacterias encapsuladas. Influenza, neumococo. ¿No? Ahora, por ejemplo, los adultos mayores todos tienen que vacunarse contra neumococo. Ahora está mucho la campaña de vacunación contra herpes zóster también. Pero el problema es que herpes zóster no forma parte del esquema de vacunación del adulto. Así que si no tiene plata, tiene que vacunar. Porque es bastante frecuente contraer herpes zóster. ¿No? Esto se lo voy a dejar de tarea para que lo lean. En la siguiente clase voy a hacer un resumen así súper rápido nada más para mencionar. Porque aquí solamente es para hacer mención de agentes físicos, químicos, que todos están explicados en las diapositivas, y los antibióticos. ¿Qué antibióticos? Los vamos a hablar en el primer seminario, que ya seguro en sus prácticas ya les estarán haciendo las divisiones de los grupos para las exposiciones. ¿De acuerdo? No sé si se queda alguna pregunta, algo. ¿Nada? ¿Todo claro? A pesar que se me estaban durmiendo por ahí algunos ahí. Decían, hombre caído, ¿no? Está caído, está de baja. Bueno, entonces lo dejamos aquí para no cansarnos. La próxima semana, Semana Santa, así que la próxima semana no vamos a tener clase, no se preocupen, no me voy a